luego pones tus redes palmares superiores, profundas y luego tus arterias digitales, ¿no? Todas esas, las digitales todas van a ser un arco capilar. Entrega y luego ahí se formarán sus propias venas, ¿no? Y va a hacer lo mismo en el miembro inferior, ¿ya? Muy bien. Entonces, gracias a que el bombeo del corazón existe, la sangre va a salir con una determinada presión, ¿no? Con una determinada presión. Entonces, la presencia de gradientes de presión es lo que origina el movimiento de la sangre. ¿Quién origina el movimiento de la sangre? La gradiente de presión. ¿Sabes que triangulito significa gradiente, no? O sea, diferencia de, ¿te acuerdas que hablábamos de diferencia de concentraciones? De más a menos, ¿sí? Acá es gradiente de presiones, o sea, pero de volumen, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si acá es el punto 1 y este es el punto 2, punto 3, punto 4, ¿cuál tiene mayor presión? P1, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál tiene menor presión? P4. Si yo comparo la gradiente entre P2 y P3 contra la gradiente que es P1 y P4, ¿cuál gana? Si yo comparo esta diferencia con esta diferencia, ¿cuál gana? Este de acá, ¿no es cierto? Todo el movimiento va a ser por diferencia de presiones, ¿sí? Por eso te preguntan, ¿por qué la circulación no es de derecha a izquierda y sucede de izquierda a derecha? ¿No? ¿Por qué? Pues justamente por el bombeo, ¿sí? Y aparte por la dirección de las válvulas, ¿no? ¿Sí? No existiría de otra forma, ¿ya? Muy bien, entonces, gracias a que hay gradiente de presión, una determinada cantidad de sangre se va a desplazar de un punto hacia otro en una determinada cantidad de tiempo, ¿no? A esa denominación se denomina flujo. Entonces, ¿qué es flujo sanguíneo? Es el volumen de sangre que se desplaza de un punto a otro en una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos que el flujo? El flujo le damos varios nombres, ¿no? Vas a leerlo en el libro. El flujo sanguíneo es igual al caudal, ¿no? Y esto también se representa como la letra Q, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hemos dicho que pero ¿qué cosa va a determinar esa cantidad de sangre? Uno va a ser la gradiente de presiones y el otro va a ser esto de acá, ¿ya? ¿Cómo se llama todo el circuito? Son los vasos, ¿no es cierto? Los vasos sanguíneos y las arteriolas. Y lo otro es lo que está dentro, ¿no? ¿Qué cosa está dentro del circuito? La sangre. Entonces, ambas variables de estos dos elementos van a generar lo que nos falta, que es la resistencia. La presión que genera el ventrículo izquierdo genera que la sangre se mueva por diferentes presiones, ¿sí? En todo el circuito va a ir perdiendo presión durante el avance, ¿sí? Pero ¿quién se va a oponer? ¿Quién se va a oponer a que la sangre se desplace? Los vasos y la misma sangre, ¿sí? O sea, las mismas características de la sangre pueden favorecer que avance como que demore pasar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué variables de los vasos van a echar a tallar acá? Uno es el radio, otro es la longitud del vaso. Y de la sangre vamos a tener la viscosidad. ¿Sí? ¿Está bien? Según tu fórmula, vamos a avanzar entonces a hablar de las fórmulas. ¿Quién indica que el flujo es entonces la relación entre la gradiente de presión y la resistencia? ¿Quién es el que propuso eso, el que estudió eso? Muy bien, es la ley de Ohm, ¿no? Esa es la ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Y quién propuso la constante de resistencia? Es la... ¿Quién? ¿No? Él habló de resistencia. ¿Cómo se define la resistencia? ¿Qué más?
medición de resistencia según estas constantes, ¿no? Entonces, ¿qué es el N? Es la viscosidad de la sangre, la longitud del vaso y el radio del vaso. Por eso te decía que el corazón es el que se encarga de la gradiente de presión, quien se opone es la resistencia, pero quien se opone son variables de los vasos y de la sangre. Pero se entiende, ¿no es cierto? Porque son los elementos que están en juego, son los involucrados, ¿no es cierto? Porque la sangre se mueve dentro de las arterias, ¿no? De las venas, entonces son ellos quienes tienen que ejercer la resistencia, ¿sí? La sangre. Muy bien, entonces, acá podemos mencionar, ¿qué pasa si incrementa la gradiente de presión? ¿Qué pasará con el flujo? Si aumenta la gradiente de presión, ¿qué pasa con el flujo? Aumenta. ¿Qué pasa si yo aumento la resistencia? Disminuye. ¿Por qué? Porque acá son directamente proporcionales y acá son inversamente proporcionales. Entonces acá funcionará igual, ¿no? Mira, si yo hablo de resistencia, ¿qué pasa en la viscosidad? En la viscosidad pueden haber dos cosas. Uno, que tengo yo policitemia, ¿no? Policitemia quiere decir que mi hematocrito está más del 55%, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sangre está recontra viscosa, está más concentrada, ¿no? Está más espesa, como diríamos, ¿no? En términos criollos. Entonces, si la sangre está más espesa, ¿cómo estará la resistencia? Que la resistencia está aquí, ¿no? O sea, está de aquí. Entonces, si la viscosidad aumenta, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta, porque son directamente proporcionales, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué pasaría si tengo un paciente que se ha desangrado, ¿no es cierto? Y tiene una anemia severa, menos de 9, está con 7.8 de hemoglobina, ¿no? Gramos por decilitros. Entonces, ¿cómo está la viscosidad? Disminuida. Recontra disminuida, ¿no es cierto? Si está disminuido acá, ¿qué va a pasar con la resistencia? Va a disminuir también. Pero el problema va a ser el flujo, porque como va a estar recontra diluida, va a generar turbulencia. Eso lo vamos a ver. Es el problema de la anemia, ¿no? Disminuye la resistencia, pero genera turbulencia. ¿Qué pasa? Ahora, no nos vamos a concentrar en el 8 porque es una constante y la longitud de brazo tampoco cambia, ¿ya? A pi también lo dejamos tranquilo. ¿Cuánto vale pi? 3.14, 15, 16. Ya. Okay. Lo que sí nos vamos a centrar acá es el R, que es el radio, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo disminuyo el radio? O sea, quiere decir que voy a hacer vasoconstricción. Si yo disminuyo el radio, ¿qué va a pasar con la resistencia? Si hay vasoconstricción, Aumenta. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo aumento el radio? Si yo aumento el radio, produzco Dilatación. dilatación. Entonces, ¿qué va a suceder con la resistencia? Disminuir. Va a disminuir, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso va a suceder. Pero ¿cuál de todos es más dramático? Este de aquí. Porque si es 1, no hay problema, ¿no? Pero si es 2, si se dobla el tamaño, ¿cuánto sería la cuarta? Y si fuese 3, y si fuese 4, se recontra, puede cambiar el Drásticamente. extremo, ¿no es cierto? Por lo tanto, de todas estas constantes que están participando en la fórmula de resistencia, ¿sí? La que más nos va a preocupar es el control del radio, ¿sí? Por lo tanto, ¿quién controla la vasoconstricción? Anterior. Entonces, en la próxima clase tenemos que comentar cómo se hace el control, ¿no? El control para lo que es el flujo, ¿no? A nivel arteriolar. Porque ¿dónde van a estar los receptores? A nivel de las arteriolas en el endo. Muy bien, chicos. Entonces, si yo quisiera utilizar una fórmula en la cual yo reemplace, por ejemplo, puedo reemplazar la gradiente de presión, pero reemplazo la resistencia. Entonces, ¿cómo pondría en el denominador? 8 N, L, ¿no? Y arriba pondría
incremento el radio, produzco vasodilatación. ¿Qué va a pasar con el caudal? O el flujo sanguíneo. Va a producir vasodilatación, dijo. Si aumenta el radio, produzco vasodilatación. Si Dilatación. vasodilatación, ¿qué va a pasar con el flujo? Va a disminuir. Aumenta, ¿no? aumentar. Abres el caño, ¿no? Entonces va a venir más flujo. Si yo disminuyo el radio, ¿qué va a pasar con el flujo? Va a disminuir. Entonces solamente es relación, ¿no? Directamente Proporcional. proporcional. Entonces aquí vas a mirar acá. Entonces acá ya invirtiendo esto, nos importa mucho el radio. Entonces volvemos ahí, ¿no? Y acá hacemos lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos policitemia? ¿Qué va a pasar con el caudal? Quiere decir que acá hay más viscosidad en la policitemia, ¿no? Menos Caudal. Así es. ¿Qué pasa si hay anemia? Hay menos viscosidad. Aumenta el flujo, por eso que el flujo se vuelve turbulento. Porque pasa más rápido. ¿Sí? Entonces ese es el problema. ¿Ya? ¿Tengo clara esta parte? Ya, entonces son las leyes de Ohm y la de Ponsonby, ¿no? Ponsonby. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, tenemos que mencionar otra cosa aquí. ¿Qué nos falta hablar? Esto de acá que tú ves aquí a este nivel, esto de acá es la microcirculación. Y te dije que aquí entonces se desarrolla todo lo que es el intercambio y se da el fin de todo esto, ¿no? Esto de acá a veces lo llamamos, no le llamamos sistema vascular, sino le llamamos sistema cardiovascular, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja con el corazón, ¿sí? Y a veces también lo llamas cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si llega bien bacán la sangre a todo lugar? Bien chévere el flujo, pero el pulmón está dañado y no lleva oxígeno. ¿Sí? No sirve de nada que esté bien perfundido, ¿no? Porque no tiene oxígeno, ¿sí? Entonces, el fin de la microcirculación, que se da a nivel capilar, por las características del capilar, es la entrega de oxígeno, glucosa, ¿qué más? Agua, electrolitos, hormonas, ¿no? ¿Sí? Porque las hormonas llegan a los tejidos por la sangre. ¿Y qué tenemos que recoger? CO2, urea, creatinina y todos los desechos que pueden haber. Entonces el objetivo es lograr la homeostasis, ¿no? Del medio interno.